Oye, José, ¿les ofrezco agua antes de empezar? ¿Sí? ¿Sí? Sí, porfa. Gracias, Andrea. Pues bueno, ya prácticamente estamos a un minuto de que sean las 8 de la noche. Ya estamos aquí en esta tarde, noche lluviosa aquí en Colima. Ojalá y nos refresque muy bien, porque está haciendo muchísimo calor. Pero ya estamos prácticamente listos para iniciar esta programa de las versiones de Oráculo Político en vivo con la entrevista. Y en esta ocasión estamos aquí transmitiendo desde las instalaciones del Instituto Colimense de las Mujeres del Estado de Colima, y me acompaña la directora Mariana Martínez Flores. Muchísimas gracias, Mariana, por abrirnos las puertas para que los colimenses que nos están viendo conozcan un poquito más de lo que se está haciendo aquí en Colima respecto al tema de las mujeres. Pero antes de entrar al tema y entrar en materia, la importancia de estas actividades que estamos haciendo de la entrevista es para que la población conozca esa parte humana de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, y de quiénes son los que están tomando las decisiones que terminan siendo ejes de cambio y transformando su entorno y la comunidad. Entonces, en ese sentido, vamos primero iniciando, agradeciéndoles a todos los que se están conectando, y iniciamos. A ver, ¿quién es Mariana Martínez Flores? ¿De dónde salió? Muchas gracias, Pedro. Primero, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por considerar poder estar aquí en la entrevista. Yo soy Mariana Martínez Flores, voy a cumplir en un par de años 40 años, soy colimense, nací un 3 de octubre, vengo de una familia materna oriunda de Sinaloa, del Fuerte Sinaloa, y de la familia paterna de aquí del barrio céntrico de la ciudad capital. Mi mamá, una mujer activista. Yo creo que la historia de mi abuela Angelina, que en paz descanse, determinó la vida del activismo de mi mamá y de mi tía Ana María. Y mi mamá, dedicada al movimiento sindical mexicano, fue la primera lideresa del movimiento del sindicato banquero a nivel nacional en México. Y por parte de mi papá, bueno, una persona dedicada al servicio público todo el tiempo, y a la familia también le gusta escribir, creo que también eso me gusta. Y tengo un hijo vivo, 4 hijos en el cielo, digo yo, y bueno, es mi adoración, mi Paco Nacho. Estoy casada con Paco, mi esposo de hace, creo que tenemos 11 años de matrimonio, una cosa así, pero dedicada ahora al servicio público, muy agradecida con la oportunidad de ser postulada por las organizaciones de la sociedad civil. Llegar al instituto pues es un tema de terna social, y después pues con la oportunidad que me da el gobernador Nacho Peralta de formar parte de este equipo, ¿no? Pero antes de llegar a esa parte donde te invitan a trabajar en esta área, ¿qué estudiaste? O sea, ¿qué es lo que te llamaba la atención? ¿O en tu crecimiento, creciste aquí en Colima? Voy a balconear a mi mamá y a mi papá. Fíjate que yo quería estudiar filosofía. Ok. Yo quería estudiar filosofía. Esta es una carrera que se cursaba en las mañanas aquí en la Universidad de Colima, en Villa de Álvarez. Entonces, me decían, mi papá es antropólogo, y me decían, no, estudia algo más. Mi segunda opción era telemática, porque tengo un gran cariño por mi hermano Julio, y entonces siempre lo seguía. Mi tercera opción, así ya la residual, era derecho. Y entonces una vez ahí en un restaurante por la iglesia de San José me sentó mi mamá y mi papá y me dijeron, date la oportunidad de conocer el derecho. Yo había leído sobre filosofía del derecho,
en la preparatoria y bueno, decidí entrar, pero les dije, en el segundo año yo voy a estudiar en la mañana filosofía y en la tarde derecho, ¿no? Nunca sucedió porque azares del destino me llevaron a compartir con mi papá un poco de su vida en Baja California Sur y bueno, ya no hice el propéutico, por no lo descarto. Estudié Derecho en la Universidad de Colima, tuve oportunidad de hacer movilidad académica a una ciudad que se llama Cali, en Colombia. Después hice otra movilidad a La Habana, la Universidad de Derecho de La Habana. Y después pude estudiar una maestría en fiscal en la Universidad Católica. Después estudié una maestría en amparo que no concluí porque creo que no es lo mío. Y decidí ingresar a postularme al doctorado. Trabajaba en el Ministerio Público en el Juzgado Primero Penal adscrito al Cerezo, está ahí a un ladito. Y me aceptaron y me dediqué a estudiar el aspecto jurídico, pero más antropológico, que tiene que ver con el género, con las mujeres en prisión. Ok, y de ahí entonces nació esa semillita del tema de lucha social de mujeres, desde ahí, o ya traías tú en la universidad, eras las Women Empowerment algo ahí de eso, pero yo tenía 12 años cuando fui a la primera marcha feminista en la Ciudad de México. Okay. O sea, cuando hace ya bastantes años, Marta Lamas y Pati Mercado, le mando un gran saludo y un abrazo, amiga de toda la familia, nos invitan y me invitan aquí en Colima a formar parte de una agrupación política feminista que se llamaba Diversa. Y entonces hacen una escuela de cuadros y me voy a Ciudad de México y fui estudiante de Marta Lamas, de Pati Mercado, Elena Poniatowska. Okay. Cuando se firmó aquel acuerdo de Avancemos un Trecho, que eran 5 derechos fundamentales de las mujeres, ¿no? Y entonces allá me fui ese día, recuerdo, a la primera marcha feminista que he ido y que era en el Zócalo. Entonces imagínate caminar por todo, por toda parte del centro hasta llegar al Zócalo, acompañadas del movimiento de la diversidad y del movimiento trans, y gritando consignas. Es un momento que recuerdo con mucho cariño y agradecimiento a Pat también, porque nos invitó a formar parte de esta agrupación política, y así seguí en el activismo aquí en Colima, en la academia, pero como parte de organizaciones de la sociedad civil y siendo abogada así, postulante, porque pues es mi profesión, pero también abogada pro bono de muchos asuntos aquí en Colima que tenían que ver con la defensa de mujeres que habían sido víctimas de violencia y que tenía que ver con los derechos electorales y políticos de las mujeres. Ok, Mariana, entonces estás moviéndote en esos círculos de fuerzas de incentivar el tema o ponderar el tema del papel de la mujer. ¿Y cómo se da o cómo es que llega Mariana Martínez aquí al Instituto Colimense de las Mujeres? ¿Fue tu objetivo desde un principio? ¿Lo tenías visualizado? ¿O por azares del destino, sabemos por el tema de la política, cómo se desarrolla, dijeron, pues Mariana, tú vete ahí? ¿O fue algo que tú venías ya construyendo con ese interés de dirigir este instituto? Fíjate que yo creo que no hay feminista que no quiera dirigir la política de igualdad de un estado. Las circunstancias se dieron porque en una reunión que tuvimos en abril o mayo del 2016, yo acabo de tener a Nieve, nació en febrero. Sí, nació en febrero. Tuvimos una reunión con el gobernador y le dijimos, gobernador, como parte de la sociedad civil, hay varios pendientes. Un pendiente es la renovación de la dirección del instituto y la alerta de género, ¿no? Y entonces nos pidió que nos reuniéramos las organizaciones y propusiéramos una terna, que a su vez la terna tenía que irse al consejo del instituto, votarla y luego el gobernador decidir. Y entonces en esa reunión con organismos de la sociedad civil, 2 compañeras más, la Nena García, que le hicimos de mucho cariño así, Marilena García, y Sara Lourdes, que fue la primera directora del Instituto Colimense de las Mujeres, y tu servidora, pues formamos parte de esta terna,
Y yo digo que después el gobernador nos hizo un examen, porque nos citó en casa de gobierno, pasamos cada una en su momento, pero luego me preguntaba, ¿qué es el artículo 11 de la ley del instituto? ¿Qué dice el artículo tal? ¿Cada cuánto sesiona el sistema? Te lo prometo. Entonces yo como mi memoria en el corto plazo no es muy buena, yo llevaba mis 4 dedos así, decía idea principal, ¿no? Ajá. Idea y la idea de cierre. Y entonces me quedé con los dedos así porque me empezó a hacer muchas preguntas. Y pues yo la primera vez que estoy en la administración pública, la verdad es que fue una entrevista, estaba el secretario general de gobierno, profesor Arnoldo, y el gobernador. Yo al gobernador ya lo conocía de la campaña, pero me llamó mucho la atención porque justamente una de las peticiones que hacíamos los organismos de la sociedad civil era que sesionara el consejo, el instituto, el comité de compras y adquisiciones y que sesionaran los sistemas de igualdad. Y eso me preguntó, al final le dije también algunas ideas que habíamos elaborado, y bueno, a los 2 días recibí la llamada y me dijo, me gustaría que pudieras incorporarte, y yo pues gustosa, porque de verdad que ha sido una gran oportunidad. Siempre había pensado pues en poder estar de parte de la elaboración de la política, el diseño de la política pública, y pues poder aplicarla es, yo creo que para toda feminista, una gran oportunidad. Oye, Mariana, pero por ejemplo, ya entrando en materia de lo que venimos aquí también a platicar, para que los que nos están escuchando y nos están viendo tengan un panorama general de cómo se ha venido construyendo esta figura en la administración pública, el tema de la mujer, ¿no? Y esa es la parte de ahorita que te quiero preguntar. ¿Qué tanto ha transmutado, o ha ido para adelante, o ha ido hacia atrás? Porque cuando se inicia esta idea de la administración pública, de establecer diversos organismos para defender minorías, ¿no? O sectores vulnerables de la sociedad. Las mujeres no son minorías, ¿verdad? Son mayorías en este país, ¿no? Hay más mujeres que hombres. Pero ¿no llega un momento a ser un poco sobrevalorado ese papel de la mujer, en el sentido de que termina siendo un instituto y no, por ejemplo, digo, y tú ahorita me vas a decir si está bien o está mal, o lo que era el Instituto Colimense de los Jóvenes y que luego lo hicieron Secretaría de la Juventud, que es como funciona actualmente, y de cómo ha habido organismos que han buscado encabezar las causas de esas sociales, y terminó convirtiéndose en cierto momento de la historia de la administración pública en nuestro país, de que decían, bueno, digo, pues Fox decía el viejerío, ¿no? Pues allá pongan al viejerío, ahí denle una oficina, sí, y ahí que se hagan bolas, ¿no? Y que ahí estén platicando o resolviendo el tema de ahí de las mujeres. ¿Crees que como instituto está logrando llegar a ese alcance que debería ser, o se necesita hacer algo distinto sobre ello? Es una muy buena pregunta, porque muchas veces se ha puesto sobre la mesa el hacer del instituto la Secretaría de las Mujeres. Yo creo varias cosas, que para poder llegar a una Secretaría de las Mujeres necesitamos articular un mecanismo que permita seguir siendo un órgano con cierta autonomía, ¿no? Para que la política transversal, que al final del día viene a romper estereotipos y estructuras, o sea, viene una vez me comentaba el gobernador en una reunión que tuvimos en la oficina de Mujeres en Ciudad de México, dice, necesitamos descongelar el instituto, la primera vez que nos reunimos con la presidenta de Mujeres. Y era cierto, necesitábamos descongelar hasta la parte interna del propio instituto, ¿no? Yo creo que hay que... ¿Pero qué significa eso, descongelar? Bueno, yo te puedo decir es que nos encontramos un instituto que tenía muchas cosas por hacer. Okay. Y que... Estaba paralizado. Por supuesto. Okay. Y que hicimos una oficina muy bonita con cajones vacíos. Entonces... teníamos que armar planes, armar programas, teníamos que hacer diagnósticos con el mismo recurso que siempre se ha tenido. Y yo creo que una de las partes de las que me puedo sentir orgullosa es haber tenido el respaldo del gobernador para poder hacer
una serie de planes y programas. Eso es lo que necesita el instituto. Para poder migrar a secretaría, yo tengo mis comentarios encontrados, porque una secretaría al final del día se centraliza y le quita cierta autonomía y cierta gestión propia a la institución. Y yo creo que la política transversal, que es, por ejemplo, como la de que tiene que ver con género, algunas que tienen que ver con derechos humanos, tienen que seguir prevaleciendo con cierta descentralización para que permitan llegar a todas las áreas. Y para poder llegar a todas las áreas, hicimos una estructura de 43 unidades, que son unidades administrativas que están en un decreto creado por el gobernador, publicado en el periódico del Estado, que se llama las unidades de género. Y eso nos ha permitido el diálogo con organismos, con las secretarías, organismos descentralizados, desconcentrados, autónomos, y que nos ha permitido conocer sus planes y programas de trabajo de la materia y poder ir incidiendo y transversalizando la perspectiva de género. Mucha gente piensa que el instituto se dedica exclusivamente a ver la violencia contra las mujeres, atenderla, prevenirla y erradicarla. Es una parte de lo que vemos, pero principalmente es un organismo normativo que tiene que generar esa política de igualdad, que tiene que ver con alcanzar mejores condiciones para las mujeres, seguirnos acercando a las condiciones que tienen otros grupos sociales, ¿no? En términos de cuantificar, pues ciertamente somos el 52% de la población, pero en términos de ventajas o desventajas sociales sí somos en términos antropológicos, una minoría social o una dentro del esquema de las minorías. Sin embargo, yo creo que esta política debe conservar cierta autonomía, que debe conservar el patrimonio propio, que es la primera vez y la primera vez que lo voy a contar, creo. Tenemos, después de 22 años, creo, tiene el instituto un edificio en Comodato. O sea, nunca se había tenido una infraestructura, un edificio que fuese en Comodato para la institución. Okay. Lo tenemos en Tecomán y vamos a abrir ahí un proyecto importante. Y creo que eso es lo que te lo va permitiendo, no ser secretaría o no, sino lo que te permite la gestión y el poder unir esas voluntades con diferentes órdenes y niveles de gobierno. Ahí está el Estado y está también el municipio haciendo diferentes aportaciones. Oye, Mariana, pero no termina siendo a veces hasta contradictorio el que se esté buscando generar una igualdad, mostrando tal igualdad. O sea, no existe un instituto del hombre, por ejemplo. No. Pero existe el instituto de las mujeres. ¿No crees que termina siendo a veces algo contradictorio buscar esa igualdad con una desigualdad intrínseca institucional? Hay una organización civil que se llama el Instituto Colimense de los Hombres, que ellos se promocionan como trabajando nuevas masculinidades. Yo creo que no es necesario crear el Instituto de los Hombres, porque al final del día, cuando tú tienes una situación de desventaja, lo que buscas es que el grupo en desventaja vaya avanzando. No queremos que el grupo que ha tenido privilegios siempre deje de tenerlos. Queremos que el grupo en desventaja vaya aumentando. La realidad de nuestro país es que a veces parece que nos vamos separando y vamos polarizando los grupos. No, lo que se busca es, al menos desde la visión del Estado, es que el grupo que está en desventaja vaya subiendo. No queremos que baje. Okay. Queremos que el privilegio que se convierta en una cotidianidad para el otro grupo, ¿no? Okay. Caso muy concreto, ¿no? Y a veces digamos, como se cuestiona, es que, por ejemplo, las órdenes de protección se dictan sin audiencia previa, sí, sustentado por la Corte Interamericana, pero resulta que son casos donde hay violencia acreditada y hay una juez que determina algo propio, ¿no? Entonces, creo que son cosas que sí se colapsan en derechos, que se llama esta colisión de derechos fundamentales, pero que uno tiene que prevalecer. ¿Cuál prevalece? El del grupo que históricamente ha sido el que ha estado en menores condiciones de igualdad o en mayores condiciones de vulnerabilidad. Sí, históricamente el papel de la mujer se puede entender, podríamos irnos a la época monárquica, a la época feudal, a las creaciones de los nuevos estados, nación,
Y pudiéramos entender que la mujer ha terminado siendo en cierto momento socialmente como un agente secundario, ¿no? Así es. En las diversas actividades. El voto de la mujer no fue al mismo tiempo que el voto del hombre, de los hombres. No, y luego imagínate que las mujeres le tenían que consultar al sacerdote si su voto iba bien o estaban erradas. Sí, también Sí, el grado de influencia de la iglesia de las tomas de decisiones, ¿no? Exacto. Y por decir, aquí en México, pues se puede decir que llegábamos, el voto de la mujer aproximadamente fue en el 58, si no me equivoco, y llevamos apenas que ustedes pueden votar 70 años, en las que ustedes ya pueden votar en este país. Pero esa situación de que juega a veces un papel secundario, pudiéramos en pleno siglo XXI, 2020, que estamos en pleno 2020, pensar todavía eso. ¿No estaríamos pensando que a lo mejor ya no sería necesario, o si es necesario, Mariana? Yo creo que las mujeres hemos llegado a tocar las esferas de poder, y que eso ha permitido que más mujeres incursionen en la vida pública o en la vida política. Sin embargo, no lo ha resuelto todo. Ciertamente ha habido un avance, ciertamente no estamos en las condiciones incluso de hace 3 años o de hace 6 años, ¿no? Ha habido un avance hacia allá. Yo le decía a algunas conocidas legisladoras, digo, bueno, cuando las mujeres ocupen gobierno interno, ocupen la comisión de Hacienda, entonces hablaremos de que realmente están tomando decisiones que tienen que tomar, ¿no? Y creo que hacia allá, o sea, esa es como la pinza que hace falta cerrar. Yo estoy cierta de que las compañeras que han llegado en su momento y en su circunstancia, cada una de ellas ha hecho lo propio o hemos hecho lo que hemos podido hasta donde se nos ha permitido la circunstancia, pero sí creo que debe seguir existiendo una política diferenciada que permita impulsar con mayor ahínco a las mujeres. Y creo que si se llegase a aprobar la reforma que tiene el Congreso del Estado en sus manos en estos momentos, pues permitiría un paso agigantado para poder garantizar la presencia de las mujeres. En el 2017, por ejemplo, en el 8 de marzo, el gobernador firmó una iniciativa que era paridad vertical, horizontal y transversal. Bueno, la paridad transversal fue enormemente criticada. Y a los 2-3 días de que se deseche en Colima, se aprueba en Ciudad de México, ¿no? Y es la regla que ha ido siguiendo el resto del país. Pero primero se propuso en Colima. Y primero lo hizo el gobernador. Y ahí ciertos grupos políticos decían, no sé, si va a la transversal, no van a la reforma, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es para un anecdotario completo, esa reforma. A lo que me quiero referir es que vale la pena seguir impulsando que las mujeres lleguen, que tomen decisiones, no solo en la vida pública conocida como la vida política de las instituciones, sí, sino en toda la vida pública y la vida política. Me refiero, por ejemplo, pudiera parecer ínfimo, a las jefaturas de grupo de las niñas que están en primarias y secundarias. Sí. Las niñas en primarias, el 80% de las jefaturas de grupo son mujeres. En secundaria el 60%, en prepa el 40%, y en licenciatura el 20%. Ah, caray. ¿Por O qué sea, será? va así. ¿Pero por qué sucede? Esa es la brecha de género, porque conforme vamos creciendo, se nos va enseñando que tenemos que seguir un papel que no es público. Y al no ser público, la jefatura es una labor pública, y entonces la comienzan a ocupar los varones, y entonces te das cuenta que de ese 20%, luego surgen esquemas de la vida pública y política, y entonces se va rezagando el papel de las mujeres. Y cuando las mujeres llegan, desarrollan papeles importantes, hay que ver cuándo van a llegar a este tipo de organismos de decisión mucho con mayor ahínco, ¿no? Pero, a ver, te voy a hacer una pregunta que hemos discutido en varios círculos de análisis político. ¿No sería finalmente como ver una disputa entre los hombres y las mujeres que termina de alguna u otra manera, en lugar de agruparnos, dividiéndonos,
y el estar disputando cotos o espacios, de decir el 50% para ti, el 50% para ti, el 20% para ti, el 10% para allá. O sea, esa manera en cómo empezar a dividirlo bajo el término de género, ¿no pudiera de alguna otra manera generar esa división de los géneros, cuando a lo mejor pudiéramos estar pensando en una cuestión de meritología? Fíjate que pudiera ser en un esquema tal vez en unos 80 años. ¿Dentro de 80 años? Ajá, o dijo el Banco Interamericano 120. Yo quiero ser optimista como uno y decir 80 años. De verdad. Pero en realidad todo se trata de poder, ¿no? Ajá. Y no me refiero al poder público, no, sino al término poder en sí mismo, a lo que la teoría política dice que es el poder, en todos sus Ajá. esquemas. Tú imagínate que tú le preguntas a un niño como mi hijo, Paco Nacho, que tiene 4 años, ¿dónde está el baño en su escuela? Y te va a llevar al baño de los niños, Sí. de los niños chiquititos, no de los varones adultos. Es decir, cada quien piensa y se mueve en función de su realidad y sus circunstancias. Luego entonces, cuando hablamos de sí abrir espacios diferenciados para poder alcanzar igualdades, sí, o sea, la realidad es que sí vamos acortando algunas cuestiones que tienen que ver con privilegios de varones, pero no por los varones en sí mismos, sino porque la sociedad tiene que abrirse y tiene que ir dialogando con las mujeres de una manera distinta, ¿no? El ejemplo del baño lo aprendí de una gran amiga, y se lo pregunto a mi hijo y siempre me lleva al mismo baño. No me lleva a mi baño, no me lleva al baño de papá, me lleva a su baño, a donde está su realidad. Luego entonces, cada grupo, si lo extrapolas, cada grupo te va a llevar a su realidad. Ciertamente hay, si tú dices, de 500 diputaciones, tiene que haber paridad de las federales, y 250 tienen que ser mujeres, 250 tienen que ser varones, pues claro que si antes había 400 varones, hay una diferencia que va a decir, oye, no, ¿cómo? ¿No? Pero pues así es la realidad para alcanzar la paridad. Yo lo que mejor invitaría a los varones a pensar es, ¿por qué no caminar de la mano y generar condiciones para que en algún momento podamos llegar a eso que dices? O sea, ¿dónde están los méritos personales y dónde están los méritos del trabajo de un grupo que permita llegar? Ahora, imagina que regresemos al ejemplo de las jefas de grupo. Yo no le puedo exigir lo mismo a una jefa de grupo que fue jefa de grupo en primero de primaria, a alguien que se ha venido fogueando como jefe de grupo hasta llegar a jefe de grupo en la licenciatura y después tener otros esquemas de poder dialogar, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Mujeres tiene un programa que nos permite darles a las directoras municipales habilidades de cabildeo. Ajá. ¿A qué me refiero? Es que a que esa formación de cabildeo probablemente no lleguen las directoras con habilidades de cabildeo. Sí. Y entonces se les dota. Lo que te aseguro que no pasa con otras direcciones de los propios cabildos. Y no es que esté mal que ellos lleguen con esas habilidades. Lo que está mal es que ellas lleguen sin esas habilidades. Y en ese sentido, ¿cuál es el papel que juegan ustedes, Mariana? O sea, ¿qué papel juega el INMujeres, el Instituto Colimense de las Mujeres? En todos los estados existe una agrupación o un órgano del gobierno para atenderlos en los municipios, pero ¿cuál es el papel que ustedes le apuestan? En tema, lo que ahorita planteabas en un tema jurídico, incidir en el tema de lo que hablamos de la paridad, pero ¿qué pasa con esa otra parte que te pregunto si es lo que están ustedes atacando? El tema cultural, social de nuestro país. Entendemos que venimos de una cultura machista, una cultura donde la figura de la mujer se vuelve demasiado sexista. Lo vemos en la publicidad, vemos que anuncian algún producto y la mujer vestida muy sexy y cómo usan esa parte de la mujer. Y eso es lo que tenemos y vemos en el día a día, o sea. Te voy a contar una anécdota. Hace unos meses me corté el cabello muy cortito. Ajá. Y yo estaba feliz porque me peinaba en 2 minutos.
Y entonces aquí afuera en el pasillo, no te voy a decir quién, se hizo el pecado, pero no quién llevó a cabo el pecado. Sí, no. Y me dice, oye, ese corte de cabello va muy bien con tu trabajo. Ajá, esa fue mi ¿Por reacción. qué? Y entonces te comienzas a cuestionar los esquemas culturales que tenemos súper introyectados, ¿no? Y yo me reí porque dije, no puede ser, ¿no? Dije, y además trabaja este tema, ¿no? Entonces, Ajá. hasta ahí, ya no voy a decir más. Entonces, imagínate que para esa persona, una feminista, o no sé, tiene que tener el cabello corto, ¿no? O sea, para que sea un feminista debe ser menos femenino, ¿ok? Exacto, ¿no? Y entonces te hablas, hay incluso algunas movimientos feministas o quienes escriben del feminismo que dicen cómo te introyectas en las esferas de decisión un poco masculinizándote, ¿no? Pero bueno, es un tema bastante denso. A lo que me quiero referir es que esta parte cultural está tan arraigada que hay incluso algunas feministas, le pasó a una amiga que encabeza una institución, oye, es como que deberías dejar de usar tacones, ¿no? Porque dirige una institución que tiene que ver con género. Ajá. Entonces, como que le dedicas mucho tiempo a tu arreglo personal. Entonces, pasa allá y pasa acá. Y pasa en todos lados. Lo que pasa es que la cultura nos ha dividido. Les pedimos a las niños y los niños de primaria que formen dos filas, la de niños y de las niñas, y desde ahí hay divisiones. Hacemos un baby shower y al niño se lo hacemos azul y a la niña se lo hacemos rosa, Sí. ¿no? Pensamos en embarazarnos y piensas en la parejita. Porque por alguna razón alguien nos introyectó que tengo que tener una niña y un niño. Y desde ahí vemos la carga cultural muy densa y que es difícil cambiarlo, por supuesto. Lo que creo que sí podemos ir avanzando como familias y como sociedad, es decir, yo le decía en una entrevista ahora que empezó la pandemia, a ver, algo que va a detonar la violencia en la pandemia es la falta de distribución de las cargas de cuidado en el hogar. O sea, cuidado no solo del cuidado personal, sino de la niñez, de las personas adultas mayores, sino del cuidado del espacio que ocupamos, ¿no? En la escuela de mi chiquillo tienen una materia que se llama aspectos de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué partes un limón? ¿Qué haces del agua de limón? ¿Qué cuentan los limones? Y ahí van las matemáticas, etcétera. Entonces, lo que me pregunto es en qué momento perdemos esta parte de la vida cotidiana y se lo dejamos solo a un solo género. Y les preguntaba en una entrevista, si tú estás escuchando la entrevista y no estás cansado o cansada, alguien sí está cansado o cansada. Sí. Y ahí está la distribución inequitativa de las cargas de cuidado. Creo firmemente que en el momento en el que las familias dialoguen sobre las cargas de cuidado en el hogar, transformaremos muchas realidades al exterior. O sea, la parte fundamental está en la casa, en la familia. Por supuesto, y en las escuelas. Pero entonces, ¿cuál es el camino, Mariana? O sea, ¿a qué le apuestan ustedes? Me queda claro que como Instituto de la Mujer, pues no pueden estar en todas las escuelas, ¿no? Exacto. No hay el presupuesto suficiente para establecer toda una estrategia incluso disruptiva, cultural y además me imagino que ustedes tampoco tienen las herramientas jurídicas como los dientes para poder acotar alguna situación de ese tipo, de lo que se pueda estar viendo, que pueda estar afectando al tema de las mujeres. Pero, ¿qué entonces se puede hacer? O sea, ¿hasta qué alcance tienen ustedes para hacer algo al respecto? Es una muy buena pregunta. Por eso hicimos las unidades de género. Porque son como una extensión de la política de igualdad que se gesta desde el instituto, que viene el Plan Estatal de Desarrollo y del Programa de Igualdad Estatal y el de Violencia y el de Cultura Institucional. Y las unidades de género lo llevan a sus áreas. En educación, por ejemplo, se diseñó una estrategia educativa transversal que ha sido reconocida a nivel nacional, incluso por la propia CONAVIM, en sesiones del Sistema Nacional de Violencia, como una estrategia que permitirá incidir en las generaciones de primaria y de secundaria para poder hacer una sensibilización mucho más profunda sobre cuáles son las desigualdades, cómo se viven y cómo desde la escuela educar en igualdad. Hay muchas resistencias. Te puedo contar que una vez mis compañeras fueron a dar una charla sobre trata de personas y no nos permitieron regresar a la escuela. No nos permitieron. Porque las mamás y papás decían que no podíamos hablar de trata de personas porque ya hablábamos de violencia sexual, ¿no? Okay.
Y entonces regresamos con un taller que se llama Uso Seguro y Responsable de las Redes Sociales, que es el mismo. Por el nombre, o sea, te tienes que replantear hasta los nombres de las estrategias para poder llegar y hacerlo incluso más atractivo, y eso nos lo ha dado la práctica, porque te soy sincera, aquí en el instituto había muy pocas cosas que se dejaron en evidencia escritas de lo que había funcionado antes o no. Y por eso estoy muy agradecida con el equipo del instituto, porque aquí esta mesa de ahí ha sido de amanecidas, de noches y de desvelos impresionantes para poder diseñar lo que hemos estado implementando. Durante este tiempo hemos publicado protocolos contra la trata, protocolos de órdenes de protección, acabamos de reformar el de órdenes de protección, hemos publicado también el protocolo de la alerta ALBA, surgió una iniciativa del instituto, hicimos ya una propuesta a Fiscalía para actualizar el protocolo de la alerta ALBA, de la alerta AMBER. Ya hicimos la propuesta de la alerta plateada al Instituto de Adultos Mayores. También reformamos la ley del instituto y estuvimos participando en la ley de acceso durante 3 o 4 ocasiones, en esta reforma al Código Electoral en la del 2017, eso por lo que vea la parte jurídica. Por lo que vea la atención, que es una necesidad muy sentida de las mujeres, cuando inició esta administración había 2 municipios con cobertura además de Colima. Era Tecomán y era Manzanillo, y con esta administración empezó Tecomán, después fue Cuauhtémoc, después Comala, después Armería, Ixtlahuacán, Minatitlán, y Villa de Álvarez lo abrimos este año, lo inauguramos el día, si mal no recuerdo, el 10 de marzo, una cosa así. Vino la directora nacional de Indesol, que es la que promueve todas las políticas que tienen que ver con violencia de género y su atención y erradicación. Y yo creo que habremos cumplido un importante paso, que no resuelto todo, pero sí un importante paso al dejar al menos un centro de atención en cada uno de los municipios. Hay algunos centros que no dependen todo de nosotros, sino que dependen de la decisión de los presidentes municipales si se quedan o no. Hoy tenemos 4 cerrados, pero estaremos seguras de que pronto las alcaldías darán nuevamente el sí a que se abran estos centros y regresen y las mujeres tengan este acceso. Mientras tanto, pues estamos también trabajando de la mano con C5, todos los reportes que llegan al 911, generamos un centro gestor ahí en la Casa para el Empoderamiento de las Mujeres, que es otra política que se hizo en este sexenio y que es el modelo que queremos llevar a Tecomán, que tiene que ver con darle seguimiento puntual y personalizado a cada una de las llamadas del 911, a todas. Esto además de lo que hacemos con el Centro de Justicia, de lo que hace la propia Casa para el Empoderamiento, los programas de oficios no tradicionales, de la maestría que lanzamos y que estamos a 2 asignaturas de terminar, y le mando un saludo a todas mis compañeras y compañeros porque me inscribí a la maestría en mis vastos tiempos libres para estudiarla. Y hay otro grupo donde están la mayoría de las diputadas del Congreso del Estado que se inscribieron, y pues ya estamos a punto de culminar. Eso es lo que hacemos como instituto, impulsar que otras instituciones hagan su chamba con perspectiva de género, y de nuestra parte impulsar políticas, planes, programas, acciones, centros de atención. Estamos por abrir el Centro de Justicia para las Mujeres en Manzanillo también, que es un proyecto que se etiquetó desde el Congreso del Estado este año, y estaremos con ello, me parece que llevando a Manzanillo una necesidad muy sentida que tienen las mujeres de aquel municipio, ¿no? Y en esa parte de lo que comentas que ustedes están realizando, decir que en esa relación social, familiar, las mujeres en algunos casos terminan pues siendo demasiado vulnerables a situaciones de riesgo, de violencia, de situaciones complicadas. Los casos que te ha tocado ver, Mariana, las mujeres han logrado ya pasar esa línea o esa barrera del temor, del miedo, del qué dirán, porque muchos pudieran decir, pues a mí me da pena denunciar o decir que esto me sucede,
es. y no lo quiero hacer, o no quiero afectar a mi pareja, porque vemos muchas veces eso, que no, pero no se lo lleven, o no le hagan nada, me pega, Así es. pégame pero no me dejes, y, o sea, ese tipo de situaciones. ¿Ha logrado de alguna otra manera visualizar que la mujer pudiera también ya entender esa parte de que las instituciones ahí, o que hay parte del gobierno que está para eso, o para atender esas situaciones? Sí, fíjate que como en su momento como litigante, ahora en la institución, conocí muchos casos que te simbran, ¿no? Que te simbran muy fuerte. Eh, Cuando era abogada pro bono, recuerdo que fui una vez al Hospital Regional Universitario porque nos enteramos de un feminicidio en tentativa. Fuimos mi mamá y yo, que era mi socia, y le ofrecimos nuestros servicios jurídicos gratuitos a una mujer que iba a ser el primer feminicidio en tentativa que se iba a litigar en el nuevo sistema de justicia penal. Okay. Y son casos que te simbran la vida entera porque ves todas las violencias en una sola persona, en una condición de vulnerabilidad tremenda. Y sabes que la estadística dice que cuando una mujer asiste a una institución ha tenido 20 hechos de violencia previos, y que de esos solamente el 9% denuncia, y en Colima el 14%. Estamos más arriba de la media nacional, pero o sea, 14 de cada 100 hechos se denuncian. Fíjate, no. Luego entonces nuestra obligación como instituciones es que a todas las mujeres que lleguen tenemos que brindarles una atención, primero siguiendo el principio de buena fe, que es creerle a las mujeres, ¿no? Segundo, con calidez, con calidad, con empatía y con sensibilidad. No publicamos ese tipo de historias, pero te puedo contar el caso de una señora que ingresó a refugio, que todavía tengo contacto con ella, porque me la encontré en un evento, y se acercó conmigo y me dijo: ¿se acuerda de mí? Claro que me acuerdo de ti, con sus hijos y sus hijas. Ella llegó a una situación que es el caso más complejo que he visto aquí en el instituto. Ahora vive con sus hijos y con sus hijas. Su hijo está estudiando la licenciatura, ya tuvo la cirugía que el hijo necesitaba. Ella está en la parte económica activa como cualquier ciudadana. Estuvo en refugio, salió de refugio, se capacitó en refugio. Las niñas están estudiando, y creo que son esas historias que transforman una realidad y que transformas una familia, y que el equipo de refugio pone todo su empeño para que las mujeres transformen toda su vida. Hay mujeres que nos han dejado allá en aquella cajita rosa. Ajá. Tengo algunas cartas de algunas usuarias. Nunca las he publicado y creo que nunca las voy a publicar, pero para mí es muy satisfactorio poder saber que cuento con un equipo de compañeras que dan el día con día y que te dejan esa satisfacción de que hay mujeres que logran transformar por completo su vida. Hay una chica de 16 años que me dejó una carta que decía: a la doctora que no cura, porque siempre ella decía: yo quiero hablar con la directora, porque la nutrióloga es muy estricta en el refugio, entonces pues 2 tortillas, ¿no? Pues quería hablar conmigo. Ahí es la doctora, y platicando con ella me dice: ¿tú qué estudiaste? No, y pues yo estudié un doctorado. Ah, entonces no eres doctora de las que curan. No soy de las que curan. Entonces, cuando se va me deja una carta, dice: a la doctora que no cura, le quiero agradecer, y agradece a todo el equipo del instituto. Para mí el agradecimiento es para toda la institución en realidad, y creo que son esas historias que cambias una vida por completo, pero por completo. Niñas a quienes sus papás debajo de una cama con una pistola amenazándolas para que salgan y se fueran a la escuela, que te parece irreal, pero que sucedió en el municipio de Colima, y que logramos atender, y que logramos que cambiara por completo su vida, y que hoy las ves. Y ahí en Navidad pudimos, ya como parte personal, no institucional, sino podernos acercar ahí y poder llevar un poco de lo que compartíamos en la mesa de la casa. Pero creo que eso es lo que hace satisfactorio este trabajo, saber que estás cambiando realidades, que hay mujeres que han peleado por la custodia de sus hijos o de sus hijas, y que vienen aquí y que se les resuelve. Había una señora que alguien decidió darle muerte a su hija, y que tenía años peleando la reparación del daño, no por la parte económica, porque si te cuento cuánto es, sabrás que era ínfima la cantidad, sino por poder cerrar un ciclo de la violencia que vivió. Y
con el apoyo de la Secretaría General y de Finanzas, con un acuerdo que ya había hecho el gobernador de que se hiciera una partida especial, no duraron ni 15 días y se le pudo entregar ese dinero. Y después vinieron aquí la mamá y el papá de la chica, y sabes que es esta parte de decir, se van cerrando ciclos y podemos poner un granito de arena para que esa familia tenga al menos una manera de poder sobrepasar ese golpe tan duro que la vida y la violencia y el patriarcado les ha dado al quitarles a sus hijas, ¿no? Oye, Mariana, y esa parte que platicas, antes ya de pasar a la etapa de conversar con quienes nos están viendo, que ya están aquí mandando sus comentarios, sus preguntas, existe esa idea de que, si bien es cierto que ustedes, las mujeres, han vivido un tiempo, se puede decir, oscuro, ¿no? De donde las relegaban, ustedes no tomaban decisiones, ustedes váyanse allá a cocinar, ustedes dedíquense a eso, el hombre sale y caza, ¿no? Trae de comer, ¿no? Ante esas circunstancias, ¿no pudiera llegar un momento, con la idea, por ejemplo, lo que comentabas del tema de una pareja que se disputa a los hijos, no pudiera, o se tiene esa idea de decir que las mujeres tienen más poder y ponderancia sobre el tema de sus hijos, ¿no? Porque la ley se los da a ellas por encima de a los hombres. ¿Sí, no. ¿Sí es real eso o no es real? No, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, te daría mal la fecha, pero si mal no recuerdo, hace 2 años, emitió ya un criterio orientador que dice que decir en todos los casos que los hijos o hijas se van a quedar siempre con mamá es incluso estereotipar la labor de las madres, Okay. ¿no? Y es incluso decir que las mujeres somos siempre las cuidadoras del hogar, ¿no? Y cuando las mujeres nos alejamos de eso, se nos recrimina, o cuando los hombres se acercan a eso, se les recrimina el club de Toby y los excluye, ¿no? Ajá. Y a las mujeres también. Entonces, bueno, sucede lo mismo. O sea, lo que me quiero referir es que no. Sin embargo, ciertamente, a mí no me ha tocado ver un solo caso de divorcio donde no haya violencia. Okay. Uno donde no haya violencia. Y entonces, cuando hay violencia, la violencia puede ser que se replique del agresor a la víctima, de la víctima a los hijos e hijas. Y entonces, si las juezas y los jueces ponderan, escuchan a los menores y las menores de edad, y son los jueces quienes deciden en función de un principio que se llama el interés superior de la niñez y el principio de libre desarrollo de la personalidad, deciden con quién están mejor. La realidad es que casi siempre, sí, la mayoría de las veces se decide que con las mujeres, ¿no? Pero no por quitarle un derecho a los varones. Pues no por ser género, sino por las condiciones. Sino por las condiciones muy particulares que hay. Okay. Y yo más bien pensaría en que los varones podrían acercarse a propósito de ayer que fui al padre, de acercarse a una paternidad mucho más activa y amorosa. De verdad que es una paternidad distinta. Y hay hombres que pueden padecer vivir una paternidad así, ¿no? Y hay hombres a quienes se les cuestiona una paternidad tan activa. Y regreso, para no poner otros ejemplos, al ejemplo de mi hijo. Ajá. Yo fui llamada por la escuela de mi hijo porque no era yo la que iba a las reuniones del colegio. Porque él iba el papá. Ajá. Y entonces ¿Qué yo pasó con la le dije mamá? a la Miss, a ver, le dije, ¿cuántas llamadas de esta le has hecho a los papás? No, ninguna. Ah, bueno, dije yo, pues, a mí déjame al último. O sea, un poco es, ¿por qué me marcas a mí, que soy la mamá, y no a ellos que son los papás, porque las mamás iban? Sí. Si explico, es como reproducir, y eso que escogimos en la escuela, ya sabes que como primerizos dimos el recorrido por todo el municipio, ¿no? Y entonces, bueno, eso se va reproduciendo. Yo creo que las paternidades activas se viven, pero también estoy consciente que vivir una masculinidad distinta en los varones tiene su costo social, y tiene su costo dentro de su grupo de amistades que les cuestionan esa paternidad
o les cuestionan ser presidentes de voluntariado, como Ujú. mi esposo, o les cuestionan estar al cuidado de nuestro hijo, por ejemplo. Que sean ¿no? los que cocinen en casa, Claro, que cocina que barren, deliciosa. trapean. A mí nomás cuando me regañan me toca esa labor. Que te regañen diario, entonces. Pero bueno, ahorita vamos a pasar a esta parte, si me lo permites, directora. Aquí está, nos dice agradecerles a los que están conectados. Emilio Torres, un saludo. Esta entrevista está interesante, dice. Pedro Fernández, mi El hijo, cantante. ándale. Exacto. Mi hijo ya tiene 2 años llevando convivencia supervisada en el centro de justicia, pero ahí en qué le ayudan, la mamá hace lo que quiere con el niño, pero ya, a ver, ya se me movió, ya no alcancé a verlo. Yo creo que pronto el DIF dará una buena noticia sobre las convivencias, pero se lo dejo al DIF. Ok, ahorita como que entró otro mensaje y se me movió aquí. Dice Gerardo Castillo, recibe un saludo desde Monterrey, Nuevo León, desde allá nos están viendo. Saludos. Dice Pedro Fernández, pero los hombres ¿cómo se defienden si la mujer es la que es problema? Dice Pedro Fernández. Es una situación personal, pero a ver, ¿y los hombres cómo se defienden? En la Que hagan- Defensoría de Oficio. Ah, mira. Pueden ir a la Defensoría de Oficio, que está a cargo de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, y ahí pueden recibir asesoría jurídica Ok. gratuita. Leonardo Solís nos está viendo. Ani García, excelente trabajo, se realiza en el Instituto Colimense de las Mujeres. Se han dado Gracias. grandes pasos en busca de la igualdad entre mujeres y hombres. Dice, convivencia, padres e hijos Colima. Las órdenes de protección, ¿por qué las otorgan solo con dichos sin pruebas? Dice. Ahí es un tema bien interesante. Las órdenes de protección son medidas que surgieron de, entre otras cosas, de la sentencia del campo algodonero, que fue esta sentencia de las mujeres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez. Ok. Entonces la Corte Interamericana, digamos, como le plancha la plana al Estado mexicano y le dice, te hace falta, y le emite una serie de medidas que tiene que adoptar, y entre ellas la alerta de género, las órdenes de protección. Y las órdenes de protección se dictan con lo que dice la víctima, y sí aporta, por ejemplo, una valoración del estado de riesgo y un plan de seguridad. Eso es el ideal. Sin embargo, dentro de los 5 días siguientes se pueden combatir. O sea, yo puedo decir, la jueza puede decir, la confirmo, la modifico, o la desecho, y la realidad es que muy pocos papás combaten las órdenes de protección. El porcentaje es mínimo. Ok. Pero sí tienen un medio de defensa ahí que hacer valer. Ok. Dice, ¿por qué no resuelven en el juzgado auxiliar los juicios iniciados con las órdenes de protección? Pregunta. Ahí sí habría que preguntarle al Poder Judicial. ¿Al Poder Judicial? Cuando sea Ok. jueza. No, no es cierto. Cuando sea magistrada, les No. puedo dar Dice José Miguel González, que nos está viendo, en mi caso meto promociones y tardan en dar solución a los problemas. 4 años tardé sin ver a mi hijo y nadie movía un dedo para cambiar las cosas, y tocaba puerta tras puerta sin ver ningún resultado. Ahora veo a mi hijo solo los sábados 4 horas, eso no es convivencia sana, estar así a partir de la contingencia por el COVID-19. Desde marzo no sé nada de mi hijo. Fíjate que es un tema la contingencia y la operación de los juzgados. Sin embargo, también creo que vale la pena que una de las instancias del Estado que atiende estas situaciones de masculinidades y que orienta a los varones a una paternidad más afectiva y efectiva es el CEPAVI. Okay. Yo invitaría a todos los varones que estén interesados a asistir a los grupos de reflexión masculina, les llama CEPAVI. También los tiene Secretaría de Salud, y que han sido muy efectivos, y ahora con la contingencia platicaba con la directora y los llevan a través de Zoom. sí, Okay. una cosa así. Ok. Erika de la Mora dice, doctora, el trabajo que realiza en el Instituto Colimense de la Mujer en favor de todas las mujeres colimenses es digno de admirarse. Gracias. Romaldo García nos está viendo, saludos Rumis. Saludos. Dice Pedro Fernández, dice que se ve que eres muy humilde, directora dice. Gracias. Luego dice Yunuen Torre, las mujeres se ven obligadas a realizar trámites legales para que las dejen en paz. Imagínense y luego les pidan pruebas. Excelente, esta mujer sabe de lo que habla.
Ahí te Ay, dicen, gracias. directora. Fíjate que Yunuen dice algo bien interesante, porque ciertamente las mujeres, el sistema de justicia nos hace promover y promover y promover y promover para defendernos. Y creo que uno de los grandes logros, o la joya, digamos, de la corona de los mecanismos de protección, son las órdenes de protección. Y creo que es algo que debemos de cuidar, de salvaguardar y de seguir conservando en la legislación. Que es por todos estos antecedentes históricos que ha habido, ¿no? Así es, por violencia familiar, por violencia escolar, laboral, docente, física, emocional, psicológica, bueno, etcétera, ¿no? Okay. Dice Aleida Ramos Seudave: felicidades doctora Mariana por realizar su labor como funcionaria pública de una manera extraordinaria a favor de las mujeres de Colima. Gracias. Trajiste porra, directora. Gracias, Aleida. Aleida Romo. Dice Sergio Contreras Ochoa nos está viendo, saludos. Hola, ya Sergio. Abrió Origen Latino y otra vez, ya los Delicioso. desayunos, luego vamos ahí a visitar. Ahí se casó mi mamá y ¿Sí? su esposo, sí. Celi Woman Tap dice: a favor de la equidad de las mujeres y hombres, pero cuando se trata de violencia de género contra las mujeres no se puede encontrar la igualdad de condiciones, todo el peso de la ley. Adelante y felicidades doctora Mariana. Gracias. ¿Verdad? Dice Pedro Fernández: la verdad esta entrevista está muy arreglada. No está arreglado. Aquí estamos platicando desde dos perspectivas. Creo que se han hecho preguntas incluso que han sido tema de discusión, ¿no? Así es. Que nos mande una pregunta. Sí. Dalia Salazar nos está viendo allá de Comala. Adalmel nos está viendo. Lina Montserrat Contreras también. Saludos, Lina. Dice Lina: libertad para hacer y elegir. A Lina le debo una botella de vino tinto. Ah, no, 3. 3. Chintras. Me las va ahorita Aquí las a puede cobrar. dejar. Iván Vamos a hacer Ocon Gutiérrez, producto. muchas felicidades doctora Mariana. Muchas gracias. Dice Pedro Fernández: la doctora Mariana para presidenta. No, hombre, pues. Ahora sí que sí, que siempre sí. Dice Francisco Morfín Martínez: dice, si eres de Colima o nomás es la pura grilla. Sí, soy de Colima. Mi familia es de Sinaloa, del Fuerte Sinaloa. Y mi papá es de Colima, aquí del barrio, ¿cómo se llama la iglesia que tiene una pila en el centro? En la Híjole, Cuchillita. ya ve. Del bar, sí. Del Mi abuelita tenía... Sagrado, no. Ahí antes de llegar a las guaracherías de la Mora. Sí. Bueno, mi abuelita tenía un puesto en el mercado del Pancho Villa, perdón, del Obregón, y luego trabajó en el Pancho Villa. Yo nací aquí, mi hermano nació en Ciudad de México, Okay. y yo nací aquí hace poquito. Es cierto. Dice, si la familia es la base de la sociedad, entonces ¿por qué fomentar la desintegración familiar? Dice Convivencia Padres e Hijos Colima. Fíjate que es un tema que se pregunta mucho, pero yo creo que también habría que preguntarnos qué tan felices somos o no en la familia que en algún momento decidimos formar. Porque nos unimos, nos casamos, lo que sea, con una persona y pensamos en que una vida en común y que la vida va a ser maravillosa, pero pues si no lo es, pues te separas y tu personalidad, dice la ley, tienes el libre derecho a la personalidad. Yo lo que digo en la práctica es, tienes el derecho a decidir con quién estar o con quién no estar, casada, no casada, etcétera, ¿no? Casado o no casado, y formar una familia distinta con las formas de familia que ahora visibilizamos, aunque siempre han existido, ¿no? Betty López nos está viendo. Siria Salazar, saludos a la directora del INCODE. Saludos. Dice Pedro Fernández: cuando una mujer se lleva a un hijo, ¿por qué nunca le hacen nada? Y si el papá se lleva a un hijo, hasta la cárcel lo meten. Depende. Depende de las circunstancias. Depende, por ejemplo, una persona podría salir de una casa, llevarse incluso cosas o objetos, escrituras, lo que sea, facturas, este tipo de documentos, o llevarse consigo a la familia si está protegiendo su integridad, y siempre va a existir esta protección de la ley hacia ello.
Si comparten custodia, pues hay elementos distintos. Si la persona se va sin decir más nada, pues ahí está la alerta Amber, ¿no? Okay. Que nos permite buscar, localizar a personas menores de edad y que está a cargo de la Fiscalía General del Estado. Okay. Nosotras impulsamos la creación de los mecanismos, pero los operan otras dependencias. Ajá, así es. Pera Flores dice: saludos doctora, mi reconocimiento a todo su trabajo a favor de todas las mujeres de nuestro estado. Aún estamos en el camino, pero lo importante es el avance que ya se ve reflejado. Enhorabuena y muchísimas gracias por ser guía y ejemplo de nosotras. Kirill Martínez dice: ¿cómo procede cuando una mujer es culpable? ¿Se le aplica la ley o qué pasa? Me imagino que claro, sí. sí. Tendría que ser, exacto. Pedro Damián nos está viendo, también de allá de Comala. Dice Siria Salazar: excelente trabajo, Mariana, cada vez más las mujeres tenemos mecanismos para lograr hacer valer nuestros derechos y seguridad. Gracias. Dice Eli Rincón nos está viendo. Dice: en Colima, como hay violencia, dan más órdenes de justicia que arrestos a delitos graves. No tengo esa estadística comparativa, pero esa persona que escribió eso acaba de activar mi trastorno obsesivo compulsivo y lo voy a comparar. Pero se han dictado en lo que va del año, en la última plática que tuve con la fiscal, 900 medidas de protección y llevamos en todo lo que va del año un poco más de 200 órdenes de protección. No sé cuántas se hayan aplicado de por estas otros órdenes, se puede decir que son muchas, pocas, comparación con otros estados de la República. ¿Hay una medición para determinarlo por per cápita o no sé si hay algo? Fíjate que ojalá todos los estados alimentaran igual el banco de datos que tiene cada una de las entidades federativas y que administra la Secretaría de Gobernación. Colima este año coordina el Comité Nacional que hace adecuaciones al Banco Nacional de Datos. El compañero José Grajeda, que está atrás de esta pared por ahí, es quien hace todo este trabajo en Colima y ha resultado muy valioso poder medir y poder saber en dónde estamos con las medidas y órdenes de protección. No podemos tener certeza de cómo están otros estados porque no todos lo alimentan. Lo que sí te puedo decir con certeza es que del año 2017 a la fecha se han incrementado el dictado de órdenes y de medidas de protección. De medidas, porque se creó en la anterior administración del Poder Judicial, el magistrado Rincón creó un juzgado especializado para dictar órdenes de protección. Y a partir de la llegada de la fiscal especializada, la instrucción que ella ha girado es: se presenta denuncia, se decretan medidas. Se presenta denuncia, se decretan medidas. Por eso el número es importante a nivel nacional. Yo pensaría que la preocupación no sería cuántas denuncias hay, sino el seguimiento y atención que se le da a esas denuncias. Si la otra encuesta que te decía hace un momento te dice que solo 14 de cada 100. Sí, porque estamos diciendo que hay una cifra negra, ¿no? Que no vemos, muy alta. Y que la puedes medir sencillo, ¿no? Con una regla de 3. ¿Cuánta población tienes? De 15 años o más, y te da el resultado. Y entonces lo que tendremos que hacer es que todas las personas que asistan le demos esa atención. Ok. Ricardo Vázquez nos está sintonizando. Paco Santana también nos está viendo. Ignis Crescento dice: mismo lugar que los hombres, dice que deberían. Ojalá, para allá vamos, para allá vamos. Humberto Suárez también nos está viendo. Dice Kiros Martínez: si la mujer que tiene que dar pensión y no lo cumple, ¿qué pasa? ¿Se le castiga? Sí me ha tocado, sí me ha tocado. A ver si es cierto, Mariana, esta pregunta sí está interesante. Ha sido constante pues que los hombres no quieran dar pensión, ¿verdad? Me imagino que debe ser un alto, la mayoría. Y ya tenemos poco, un banco de deudores alimentarios. Con mi visión patriarcal o machista, ¿a poco hay mujeres que tendrían que pagar la pensión? Fíjate que si algún abogado que nos está viendo, alguna abogada me corrige, si mal no recuerdo es el 308 del Código Civil, con relación al 311 del propio Código Civil, que establece quienes tienen obligación de dar y recibir la pensión. Ajá. Porque pensamos en las pensiones para los hijos e hijas, sí, pero también le damos para ascendientes. Es más, los tíos o tías están obligadas a dar pensión alimenticia, aunque no hayas procreado.
Ajá. Entonces, sí puede haber mujeres que o decidan al separarse que los hijos queden con papá y ellas tengan obligación de dar una pensión, por supuesto, ¿no? Y ahí pues se hace una ejecución de ese cobro y es como cualquier otra deuda. Ok. 105 del Código de Procedimientos Civiles, si mal no recuerdo. Dice Juan O Carlos 95. Castañeda Ortiz nos está viendo. Dice Ignis Crescento, busque respuesta en el juzgado familiar. Bueno, es que están aquí comentando entre los que están haciendo comentarios. Dice Sandra Janet Gaitán, excelente doctora Mariana. Gracias. Dice Isra Chax Galvani, el hecho de que las madres no dejen que el padre vea a sus hijos es violencia de género y violencia hacia el menor, tomando decisiones propias por tal de satisfacer su objetivo y desde luego aprovecharse de la situación y el apoyo que les brindan. Se aprovechan del pobre indefenso. ¿Algún comentario sobre eso? Pues que vayan al juzgado. Yo sí de verdad creo que hay muchos varones que si quieren llevar a cabo la convivencia es sencillo, pueden ir al juzgado, tramitarla y ya el juez o la jueza determinará si como papás o mamás estamos en condiciones de convivir. Y fíjate cómo son lo que ahorita estábamos platicando, quienes nos están viendo desde el inicio de esta charla y cómo la hemos ido llevando. Fíjate que estos comentarios cómo es, ¿no? De la discusión hombre, mujer, la disputa, Claro. se mantiene. Cuando digo, la idea es ir generando conciencia sobre esta situación de cómo tiene que ir Me cambiando. acordé de una anécdota que te voy a contar, pero no te voy a decir quién. Porque pues platícanos, Estaba en nomás el nos están viendo 40 ahorita personas. Está en el Congreso del Estado, en la segunda fila, ahí en las butacas, cuando un diputado iba a promover la reforma para incluir la violencia política y alguien se acerca y me dice, oye Mariana, esto es excesivo. O sea, la violencia política en 2017 no tiene que existir, las mujeres de todo se aprovechan. Y entonces mi respuesta fue, licenciado, es que todos hemos sido negadas. Y ya no alcancé a decir más porque entonces llega el diputado y la actitud cambia por completo, ¿no? No, sí la vamos a presentar y ahorita lo que va a pasar en la sesión es esto. Y digo, mira, ese es un claro ejemplo de cómo se dialoga de los varones para con las mujeres. Había un reclamo. Ajá. Entonces llega el diputado y dice, sí, la reforma va, mira, la voy a presentar ahorita. Y entonces el discurso cambia, ¿no? Pero la realidad es esa, o sea, es que sí ha habido una negación de derechos para las mujeres. Las mujeres antes tenían que quedar, así decía el Código Civil de Colima no hace muchos años, en depósito en casa de sus papás cuando se divorciaban. No es cierto, Mariana. Bueno, eso no tiene más de 10 años que se ¿En cambió. serio eso decía? Te lo prometo. Se tienen que quedar en depósito en casa de sus papás. Punto número 1, o sea, que solo puedes salir de casa para casarte, ¿no? Y te regresas. Punto número 2, en depósito quedan las cosas embargadas. Sí, claro, como un objeto, pues. ¿No? Y cuando hay algún taller de derechos humanos comienzo con esas preguntas. ¿En qué país creen? Y todo el mundo, no, pues en el Congo. Bueno, aquí era en Colima, ¿no? Ching. ¿En qué país creen que se pedía la prueba de no gravidez para el empleo? Mi tía Ana María Flores de Seña fue la primera mujer a la que no le pidió una prueba de no gravidez en la UNAM, porque hasta la UNAM la pedía, ¿no? Entonces es parte de la lucha feminista que han hecho las feministas por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Para los que no saben qué es la prueba de no gravidez. O sea, que tú acredites que no estás embarazada. Y entonces, ¿aquí en Colima se pedía? Se pedía, y en todo el país se pedía. Pues tendrías que acreditar que no estabas embarazada para poder acceder a un trabajo. Claro, porque entonces embarazada venía tu licencia por maternidad, venían prestaciones, ¿no? La cuota pues era más alta. Que ha venido cambiando esa perspectiva ahora que ya le han metido también al varón ese tema, ¿no? Para que ya no pudiera decirse, poner ese como, ¿cómo se puede decir? Como un pretexto para no contratar mujeres, porque ya también aunque contrate al hombre, ya de todo modo le tengo que dar también los días. Aquí dimos la primera licencia de paternidad extendida este año a un compañero y no la tomó toda, pero a mí me hubiese gustado que dentro, y estamos trabajando en el reglamento del instituto justo ahora, para que quede ya establecido cuál es el tiempo de una licencia de paternidad,
no pueden ser 3 días, no pueden ser 15 días. O sea, porque no es, no es lo que la crianza de los primeros días Ajá. te permite para salir adelante. Entonces tenemos que involucrar desde ahí, ¿no? Sí. Ya son 9:08, ya nos estamos pasando. Rapidito, nomás decir, Manuel Olvera Sánchez, Aide Josefina Fernández Jiménez dice, excelente información, doctora Mariana. Gracias. Socorro Habla dice, saludos a todo el equipo del Instituto Colimense de las Mujeres. Dice Kirus Martínez, escucha todo muy bien lo que dice, pero no se pone en práctica. Itzel Orozco nos está viendo, Edgar Rodríguez, Miguel Salazar, Patricia Carvajal te manda muchos saludos. Pati, un abrazo. Ignice Crescento dice, gracias doctora porque las zonas de protección han salvado vidas. Emi Magaña dice, creo que es un gran trabajo el que se hace, gracias a todas. Esperanza Galván dice, saludos doctora, mil felicidades. Juan Carlos Castañeda Ortiz dice, Sangre de Cristo se llama la iglesia. Esa. Gracias, Juan de Carlos ahí Castañeda. es mi papá y mi abuelita dijo. del barrio de la Sangre de Cristo, del equipo del Independiente de Fútbol. Ahí está. De mi abuelito Pancho de la Rosa, que en paz descanse. Dice Masimar, saludos, interesante entrevista. Nixon, Luciano Rodríguez Larios, yo soy unos tantos papás afectados, creo que deben investigar bien, estoy afectado ya hace un año y no encuentro solución al asunto, 7 meses que no sé de mis hijos menores de edad, ¿dónde puedo acudir? Ya lo habías comentado. A la Defensoría de Oficio, sí, ahí pueden recibir asesoría. Ok. Dice José Miguel González que no se aplica la ley igual. Pues es lo que debemos de impulsar, que se aplique. Pero pues como dices tú, ese es parte del Poder Judicial, ¿no? Ese es un tema del Poder Judicial. Gabriela Rubalcaba nos está viendo. Dice Katy Magaña, Juntas Podemos, excelente entrevista, gracias por compartir. Dice José Miguel González, respeto, igualdad, así debería de regir el instituto. Dice Patricia Sánchez nos está viendo, saludos Pati. Dice Pedro Fernández, libertad por los hijos de Colima. ¿Y qué opina de la alineación parental? La alienación parental es un término utilizado tal vez desde el 95, que surgió en España, y que el problema de la alienación parental es que se considera que existe cuando papá o mamá le hablan mal del otro padre o madre a los hijos e hijas, y se puede llegar a considerar que existe un daño hacia la decisión o una influencia en la decisión de tomar, de estar o no estar, convivir o no convivir. El gran riesgo en la ley, sobre todo cuando en algún momento me invitaron como abogada a discutir la reforma que iba a plantear el Congreso, es que no existe, y ese es un gran problema, no existe en la Organización Mundial de la Salud ningún instrumento que te permita medir si existe o no alienación parental, y entonces queda al arbitrio judicial. Y yo sí creo que esa es una política que tienen que promover de las instituciones de infancia y del propio Congreso del Estado, y eliminar la alienación parental, porque al final del día en la Ley de los Derechos de los Niñas y Adolescentes ya establece ese principio, y en el caso de las niñas lo establece también la Ley PAVI en el artículo 25, donde viene la violencia psicológica, ¿no? Y sí crea un gran problema. Ok. Agustín Martel Aparicio nos está viendo, José Manuel Rivera, Marisol López. Dice Laura Díaz, me da mucho gusto que el Instituto de Colima esté a cargo de una mujer tan preparada como la doctora Mariana. Gracias. Dice Tobías Solís, excelente trabajo. Katy Magaña, felicidades, excelente directora. Pati Sánchez dice, saludos a la doctora Mariana y a Pedro Castillo, muy buena entrevista, gracias Pati. Dice Convivencia Padres e Hijos Colima, nos queda debiendo muchas respuestas. No, pues todo lo hemos respondido, aquí lo ha respondido, pero a lo mejor, digo, es que no quiero convertirlo en un monólogo entre uno y otro. Hay otras preguntas, pero son los mismos quienes cuestionan, pero trato de agarrar las más relevantes. Dice Ileana Core, doctora Mariana, interesante entrevista, resulta importante conocer el por qué surgen las órdenes de protección y cuál es su proceso. Katy Magaña te manda saludos. Luis Héctor Anaya nos está viendo. Lina Montserrat dice excelentes respuestas. Y Celi Unamtab, muy buena entrevista, gracias por informar.
Pues bueno, ya nos vamos, ya le quitamos 13 minutos más a la directora. Estos programas son de 1 hora. La idea es que ustedes conozcan un poquito más de quiénes son los servidores públicos que están aquí representando a la ciudadanía, quienes están haciendo el trabajo por beneficiar a la ciudadanía. Conocieron un poquito más quién es Mariana Martínez, esa parte, ese lado, pues finalmente ella es ciudadana igual que usted, igual que yo, y en este momento ella está ahorita tomando decisiones importantes que vienen a favorecer a nosotros como sociedad, a la comunidad. Estos ejercicios pues tienen esa finalidad de que ustedes lo conozcan qué se está haciendo. Y para finalizar y cerrar, Mariana, ¿hacia dónde va el Instituto Colimense? ¿Cuál es el objetivo? ¿O cuál es tu meta a lo que aspiras a lograr? Yo creo que habremos cumplido la misión. En primer lugar, como le dije al gobernador en aquella entrevista que fuera como examen, entregando buenas cuentas, y en segundo lugar, dejando un centro de atención o una unidad de atención en cada municipio, que es una necesidad muy sentida de las mujeres, dejando un marco jurídico que permita a las siguientes directoras operar el instituto y dejando la historia del instituto escrita, porque yo insisto a que los cajones estaban vacíos y que nos ha tocado ir reconstruyendo lo que encontramos y operando también una revista científica que se creó, que se llama Mujeres Ciencia. Creo que con eso habremos cumplido parte de la misión y dejado a las siguientes directoras pues un instituto un poquito más en forma, dejado unidades de género consolidadas en decreto, en norma, con planes, programas de trabajo, sistemas ya no sé cómo se llaman, pero de computadoras, que no se dice así, ¿verdad? Pero sistemas donde te permita darle un seguimiento puntual, generar estadística y sobre todo algo que íbamos a lanzar una semana antes de que iniciara la pandemia, que es hacer visitas en las colonias para recabar las necesidades de acceso a la justicia de las mujeres. Lanzando este programa, creo que habremos cumplido la misión. Y te digo que como feminista yo creo que no hay nadie que no aspire a crear la política pública en materia de igualdad. Muy agradecida de verdad con el respaldo y el seguimiento, también los cuestionamientos que nos hace la sociedad civil de mujeres en Colima, y agradecida enormemente por la confianza del gobernador, del nombramiento que nos da en 2016, la ratificación que nos da en 2019 y de seguir formando parte de este equipo de trabajo. Pues bueno, muchísimas gracias, directora Mariana, por habernos abierto aquí las puertas de su institución, de este espacio. Ya conocemos, la verdad yo nunca había entrado aquí, ya conocí dónde está el Instituto Colimense de las Mujeres. Agradecerles sobre todo a ustedes que nos hayan acompañado en esta hora, 15 minutos, y pues está el instituto abierto para las personas que quieran venir a atender alguna situación del tema de las mujeres. Pues bueno, muchísimas gracias, nos vemos en otro ejercicio más de la entrevista y como siempre les digo, despierta Colima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.